sempre na função, na contenção, cuspindo fogo igual Charizard, fazendo papo de mim, cria sempre na função, na contenção. Hoy vamos a hablar de los 5 miedos que tiene que superar los poligrafistas día a día. Lo primero que mencionaremos es la demanda por negligencia profesional. Nosotros como poligrafistas tenemos que demostrar que tenemos las credenciales, experiencias, habilidades y destreza para llevar a cabo la aplicación de polígrafo en el área del servicio solicitado por el cliente. Tenemos que demostrar que tenemos el seguro o apoyo legal en caso de una demanda por negligencia. Cuando hablamos de experiencia, estamos hablando de haber completado un curso básico de poligrafía certificado con duración mínimo de 400 horas, tener un mínimo de 3 meses aplicando pruebas poligráficas y un mínimo de 10 pruebas en el área solicitado por el cliente. Por ejemplo, si es selección de personal, un mínimo de 10 pruebas. Si es un caso de robo, un mínimo de 10 pruebas. Si es un caso de abuso sexual de un menor, un mínimo de 10 pruebas. Con esto demostramos que tenemos la experiencia para aplicar ese tipo de prueba. Seguidamente, comprobar educación continua cada año, etcétera, etcétera. Lo mismo aplica si estás entrevistando o interrogando. ¿Qué técnica estás utilizando? Y un mínimo de 10 aplicaciones. Tener un seguro de responsabilidad civil y riesgo profesional para protegernos contra demanda es importante, ya que se corre el riesgo de ser acusado de acoso sexual, fraude, daños, negligencia, etc. Como profesionales que somos, es nuestra responsabilidad protegernos para evitar que seamos acusados de haber hecho algo malo, deshonesto o contra errores que surjan del ejercicio de la aplicación del polígrafo. Sabemos que podemos ser víctimas de una demanda. Lo importante como poligrafista es no perder. En lo personal, nunca he perdido un caso. Siempre me aseguro de hacer mi trabajo y evitar agregar o quitar procedimientos que puedan poner en duda mi habilidad como poligrafista. Si tienes todo en regla, no tienes que tener miedo a ser víctima de una demanda. Lo segundo que mencionaremos es la falta de conocimientos. Nosotros como poligrafistas tenemos la obligación de capacitarnos constantemente en todos los procedimientos y técnicas a nuestro alcance. La falta de conocimiento se hace presente cuando el cliente o el coordinador sugiere que utilicemos una técnica que aplicamos hace 2 años. ¿Qué hago? ¿Qué pasa si se me olvida la secuencia? ¿Cómo calificarlo? ¿Cómo introducir una mentira directa? No me siento seguro y me da miedo. ¿Qué pasa si la prueba decidirá el futuro del candidato o el procedimiento de mi aplicación será sometido a una segunda opinión por experto? En ese momento tu nivel de estrés está al máximo. Sabemos que la información sobre el polígrafo cambia cada año. A veces los cortes, las calificaciones, los procedimientos, introducción de comparativas, etc. Toda esta información que cambia constantemente genera el miedo.
genera la falta de conocimiento, y ese miedo nos dirige al punto número 3. El punto número 3 es el tercer miedo. El tercer miedo son los daños que podemos causar por la falta de conocimientos. Los tipos de daños son muchos. En esta presentación solo mencionaremos algunos como referencias. Daños a la moral. Es el dolor que producimos, la angustia, la aflicción física o espiritual, la humillación y en general los padecimientos que se han infligido al candidato, como tener al candidato 12 horas en las instalaciones en condiciones de muy bajo nivel. Hablaremos también de el daño psicológico. Es una alteración que puede afectar al candidato, generando problemas para interactuar con los demás, por ejemplo, daños emocionales o daños psíquicos. Como cuando los interrogamos o entrevistamos de manera acusatoria, o cuando los mantenemos en una constante amenaza. Daños y perjuicios. Hablamos de pérdidas sufrido en el patrimonio y la privación de cualquier ganancia ilícita. Todos estos daños causarán la inseguridad, preguntándonos si aplicamos la prueba bien o aplicamos la prueba mal. Recuerden ustedes, como poligrafistas tienen el poder de decidir si aplican la prueba o no la aplican. Tienen el poder de cambiar la fecha de aplicación para ganar tiempo y capacitarse. No hay excusas para hacer una mala prueba. En el cuarto miedo hablaremos de las enfermedades contagiosas. Cuando decimos tengo miedo de que me contagie una persona, que al entrar a una oficina, tocar el escritorio, beber el agua, puedo contagiarme con una enfermedad. El candidato puede tener hepatitis B o hepatitis C, VIH, tuberculosis, meningitis, herpes, etc. O viceversa. Yo puedo contagiar al candidato y a los clientes. Digamos cuando se ponen los componentes, en particular los neumos, el candidato estornuda en mi cara. O al darle la mano, tengamos los dos cortes que causen un intercambio de fluido. Hay muchas formas de contagiarnos, pero también hay muchas formas sencillas de prevenir ser contagiado. Mencionaremos una en particular. Por lo general, se recomienda tener un maletín de prevención todo el tiempo, que contenga guantes, líquidos desinfectantes, esterilizantes, toallitas, alcohol, en pocas palabras, todo lo necesario para protegernos de un virus o bacteria. Por último, el quinto paso o el quinto miedo es la inseguridad. Cuando decimos tengo miedo de que me asalten, de que me secuestren, de que todo esté arreglado y me están usando con fines de lucro, miedo a que el candidato tenga vínculos, de que esté armado, miedo de que le dé un ataque de pánico o ansiedad debido al nivel de estrés a que lo hayan sometido, de que la candidata esté embarazada y pierda el bebé, miedo de que el cliente cambie los resultados. Dejé ese punto para el final, ya que es la única razón válida de que ustedes como profesionales se nieguen a aplicar la prueba poligráfica.